Vamos a iniciar la sesión de ponencias de este día y creo que ya tenemos a todos nuestros ponentes. Nos falta nada más la maestra Patricia Rodríguez Vidal. Y vamos a iniciar con la doctora Araceli García Martín. Desde allá se oyó un grito así tenebroso que me dijo Martín. Entonces, la doctora Araceli García Martín, quien es máster en Gestión y Análisis de Políticas Públicas por la Universidad Carlos III de Madrid, es doctora en Filología Hispánica, Sociolingüística por la Universidad de Valladolid. Entre otros datos, es profesora asociada de Biblioteconomía y Documentación en la Universidad Carlos III de Madrid desde el año 2000. Déjenme ver, quiero hacer esto rápido para no quitarle el tiempo a nuestros ponentes. Por último, les quiero decir que ella es miembro del Comité de América Latina y el Caribe de la IFLA, miembro del Comité de Ciencias Sociales de la IFLA y miembro de la Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina. Bien, la doctora García Martín nos va a presentar la ponencia Oportunidades de los archivos abiertos de colecciones sobre temáticas compartidas, la bibliografía de las independencias de América Latina. Tiene la palabra, doctora, por favor. Adelante. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la UNAM y al CUIF en particular por brindarme la oportunidad de estar aquí compartiendo con todos vosotros unos momentos. Es, desde luego, para mí un gran honor estar en esta docta institución. Bueno, hasta ahora, todas las ponencias muy interesantes que hemos estado escuchando proceden de un ámbito académico. Yo tengo mi vida profesional compartida. Por una parte está mi actividad docente, pero por otra parte yo pertenezco al cuerpo directivo de bibliotecarios del Estado español, el que se llama Cuerpo Facultativo del Estado. Y es un antiguo cuerpo que nace en 1858, en el que realizamos la tarea concreta de la planificación bibliotecaria y dirección bibliotecaria. Entonces, quiero trabajar esta ponencia desde la perspectiva de un bibliotecario en ejercicio, dejando un poco al lado mi actividad docente, aunque claro, la conozco muy bien y también eso lo voy a utilizar. Bueno, lo que os voy a contar es un poco una práctica que realizamos en mi biblioteca cuando se nos vino encima la tarea de preparar la documentación y las bases bibliográficas para la celebración de las independencias de América Latina. Es un proyecto muy ambicioso que se está celebrando en todo el mundo. Y mi biblioteca, al ser especializada en América Latina, queríamos ver si estábamos preparados para satisfacer las necesidades de investigación de los investigadores más cualificados. Entonces nos pusimos manos a la obra. Es un estudio de bibliometría comparada, muy sencillito, y es lo que os voy a explicar un poco a continuación. Bueno, nosotros en nuestro trabajo cotidiano trabajamos mucho con algunas bibliotecas. Es que se sintoniza un poco. Bueno, si no se oye bien, me lo decís, por favor. Bueno, nuestra biblioteca hispánica, bueno, trabajo en Madrid, en España, en la biblioteca hispánica especializada en ciencias sociales y humanidades de América Latina y el Caribe y Filipinas. Es una biblioteca muy grande, de unos 800.000 volúmenes y, bueno, es un referente, ¿no?, para los estudios latinoamericanos que son muy, muy seguidos en España. Bueno, pues como os comentaba, trabajamos muy en contacto con la biblioteca del Instituto Iberoamericano de Berlín, con la Library of Congress de Washington, con el Fondo Benson de la Biblioteca de la Universidad de Austin, en Texas, y queríamos comparar un poco cómo estábamos, compararnos con ellos. Bueno, lo primero que tuvimos que acotar fue la colección que queríamos estudiar. Entonces hicimos una primera búsqueda en nuestro catálogo
y nos resultó que los libros que trataban sobre nombres propios de las independencias latinoamericanas eran 3.999 títulos. Era una colección de títulos demasiado amplia para comparar nuestra colección con la de las otras 3 bibliotecas. Entonces lo fuimos restringiendo y nos quedamos únicamente con los independentistas, o sea, con los libros que trabajaban sobre los próceres de las independencias, un poco también como homenaje a su trabajo. Entonces, todavía nos salían muchísimos libros y lo que hicimos fue centrarnos únicamente en los que cumplían en el año 2010, que es cuando empezamos el estudio y concluimos esta parte, los países que cumplían el año 2010 su independencia: México, Colombia, Chile y Argentina. Para en los sucesivos, si era interesante, ir ampliando, ¿no? Bueno, al final, como eran muchos libros todavía, nos centramos en los que tenían una mayor producción escrita, o sea, que se habían escrito más trabajos sobre ellos, porque pensamos que las figuras más estudiadas eran las que tenían una mayor importancia y eran las que tenían una figura más destacada. En el caso de que fueran mujeres, las protagonistas de estos libros, las dejamos, aunque tuvieran menos cantidad de libros, porque no queríamos silenciar la figura de la mujer para la ciencia. Nos parecía eso que era como un punto de justicia, ¿no?, de género. Aquí está la tabla de los próceres sobre los que basamos nuestro estudio. Y ya una vez que ya tenemos esto, vemos las distintas bibliotecas cuál es su colección de libros que tratan sobre esas figuras concretamente. Y nos encontramos que la Library of Congress tiene una colección de 890 libros que tratan de esos próceres. El Instituto Iberoamericano de Berlín tiene 1.301. La colección Benson de la Universidad de Austin, Texas, tiene 1.601. Y nosotros, la Biblioteca Hispánica, teníamos 933. Ya de entrada decimos, caramba, pues la Universidad de Austin, Texas, es impresionante el fondo que tiene. Pero el Instituto Iberoamericano de Berlín, pues también, porque nosotros nos quedábamos en tercer lugar, cuando mi biblioteca es impresionante. Bien, entonces, en términos puramente numéricos, parece que somos los terceros. Y decíamos, bueno, pues las cifras hay que estudiarlas, porque un recuento sin más puede llevar a errores. Entonces volvemos, no nos conformamos con este dato y tomamos esos 933 títulos y los volvemos a depurar, porque eran muchos todavía. Entonces quitamos los que tenían diferente edición, pero que da lugar a un nuevo registro, los que tenían diferente tipo de encuadernación, porque da lugar a un nuevo registro, y conseguimos reducir nuestro trabajo, nuestra muestra de estudio, a 733 títulos. Había que ver cómo organizábamos la información, había que ver el estudio por periodos históricos. Entonces, de un modo un poco buscando una lógica, pensamos dividirlos en los siguientes que os voy a explicar. Hasta 1970 como primer periodo. ¿Por qué? Porque es la fecha en la que todavía la biblioteconomía trabaja de una manera muy manual. Solamente las grandes bibliotecas estadounidenses habían iniciado tímidamente sus procesos de automatización a finales de los 60. Pero todavía estamos hasta 1970, desde la fecha de la independencia hasta 1970 como un gran bloque. El fondo, podríamos decir, antiguo. A continuación establecí la década de los 70 y 80 y es realmente una década prodigiosa, muy interesante. En el mundo se han celebrado muchos acontecimientos políticos, sociales, culturales, acordémonos de mayo del 68, y eso se refleja en las bibliotecas, se refleja en sus fondos y en sus usuarios también. Y luego ya la época moderna, la década de los 90 y hasta 2010, en que ya las bibliotecas están automatizadas, Internet ha modificado nuestra forma de trabajar y también nuestra forma de investigar, y la globalización ya es un hecho que se introduce también en nuestras bibliotecas. Y esa es la división por periodos. Entonces vemos aquí los títulos estudiados
de mi biblioteca y vemos que hasta 1970, que es un periodo muy grande, pero muy difícilmente accesible, porque son libros ya bastante antiguos, tenemos un 47% de esa colección de libros. En el segundo periodo, el intermedio, tenemos un 27%. Vemos que aquí estamos un poquito escasos, ¿no? Y luego, lo que más nos sorprende es que en los 90 y los 2000 solo tenemos un 26%, cuando realmente es el periodo en el que más se han multiplicado las publicaciones. Pues no será en temas de independencias. Bueno, entonces, nada, ya tenemos todos estos datos y voy a pasar porque quiero ir más deprisita. Fuimos buscando nuestros títulos uno a uno en la colección de las otras 3 bibliotecas para ver cómo andaban ellas, a ver en qué estaban también más nutridas y en qué tenían más carencias. Los libros sobre los independentistas de México de mi biblioteca que analizamos eran 224 y vimos que la biblioteca de Washington tenía de nuestros libros un 67% y no tenía un 33%. El Gran Instituto de Berlín, que había quedado con esas cifras tan estupendas, tiene un 65%, pero no tiene un 35%. Y Texas, que era la que iba en cabeza, efectivamente tiene un 72% y no tiene un 28%. Decimos, bueno, pues parece que podemos colaborar, que nos podemos prestar libros porque todavía no tienen cosas. Bueno, ya por periodos, de los diferentes periodos que os he comentado, ya en términos globales, del primer periodo, del más antiguo, Washington tiene un 30% de nuestros libros. Del periodo intermedio tiene un 21% y del último tiene un 52%. Y son libros muy antiguos y difíciles de comprar. Berlín no tiene un 26%, son los que no tiene, los que no tiene. Berlín no tiene un 26% de nuestros títulos, del periodo intermedio no tiene un 36% y del último periodo no tiene un 48%. Y Texas, del primer periodo, no tiene un 20% de nuestros libros, del segundo no tiene un 27% y del tercer periodo no tiene un 43% de nuestros libros. Bueno, este mismo criterio de análisis es el que he hecho con los diferentes países. Lo vamos a pasar un poquito rápido, pero bueno, las otras colecciones pueden ser un poco más pequeñas. De México se publica muchísimo, los próceres han sido muy estudiados. En Colombia tenemos 109 libros que tratan de los próceres de la independencia y bueno, pues aquí lo que tiene cada uno, Washington tiene un 85% de nuestra colección, Berlín tiene un 76% y Texas un 82%. Bueno, todavía podemos intercambiar. Vamos a ver lo que no tienen ellos y que tenemos nosotros. Bueno, pues del primer periodo, Washington no tiene un 17%, Berlín no tiene un 30%, que parecía el más rico, Texas no tiene un 22%. Y era el primero. Del segundo periodo, Washington no tiene un 12%, Berlín no tiene un 20% y Texas no tiene un 5%. Y ya del último periodo, tan accesible para todos la adquisición de fondos, Washington sigue sin tener un 15%, Berlín un 20% y Texas un 30%. Bueno, Chile, bueno, pues un poco lo mismo, ¿no? Vamos a pasarlo, pero los datos vuelven a repetirse bastantes incongruencias, ¿no? En los libros de todos los países. Se va viendo. En Argentina, la colección de Argentina era muy amplia también, son muy estudiados los próceres argentinos. Y bueno, Washington tiene una buena colección y de nuestros libros tiene un 67%, Berlín un 59% y Texas tiene un 57%. Texas tiene menos y es curioso. De los que no tienen,
Bueno, pues de nuestros fondos, los que no están en las otras colecciones, pues Washington no tiene un 38% de nuestros fondos antiguos, no tiene un 37% de ese periodo intermedio y no tiene un 20% de los nuevos. Berlín no tiene del primer periodo un 45%, no tiene del segundo un 53% y no tiene del último un 24%. Y Austin no tiene del primer periodo un 43%, no tiene del segundo periodo un 37% y no tiene del último un 48%. Reflexiones. Vamos a ver, las cifras siempre pueden resultar muy engañosas. Creo que es muy conveniente examinarlas con rigor y examinarlas con lupa, a ver qué es lo que nos está diciendo. Muchas veces los números globales nos están engañando. Hay que ver a qué nos referimos. Aquí nosotros solamente hemos estudiado libros. En el Instituto Iberoamericano de Berlín hacen muchos vaciados de revistas, están mezclando documentos. Un mismo libro, si te lo parten en capítulos, puede tener muchos registros, pero estamos mezclando. Entonces hay que mirar muy bien y aquí solamente nos centramos en libros para saber realmente de qué estábamos hablando. Y ahí es cuando los datos empiezan a cambiar. Bueno, pues lo primero, eso, el tema de las cifras. Luego, hay que tener mucho cuidado cuando estamos analizando lo que os decía, no mezclar unos materiales con otros, porque su filosofía es completamente diferente. La tipología documental es fundamental que esté bien en su lugar a la hora de establecer estudios. Otro tema muy importante que puede llevar a errores es que los tesauros y los criterios de descripción de contenidos pueden ser muy diferentes en las diferentes bibliotecas. ¿Por qué nos limitamos a estudiar a los próceres? Porque el nombre propio de persona, si es el punto de información, el punto de investigación del libro, está muy claro, se llama de una determinada manera. Pero si utilizamos otros términos, yo puedo llamarlo independencia, puedo llamarlo independentismo, puedo llamarlo liberación. Cada biblioteca puede usar un término. Hay que tener mucho cuidado. Quisimos ser muy objetivos y nos limitamos a la materia nombre de persona. Luego, puede haber muchos títulos con varios ejemplares. Y esto nos falsea. Las bibliotecas universitarias tienen que satisfacer las necesidades de un gran número de estudiantes y multiplican sus libros. A veces hay 20 ejemplares, 40 ejemplares de un mismo título. Si son de diferentes ediciones, por ejemplo, tienen registro propio y pueden hinchar las cifras y no son reales. Nosotros nos limitamos a dejar un solo título. Porque mi biblioteca suele tener solo un título. Es una biblioteca de investigación, pero no es una biblioteca de estudiantes. Y luego, en el punto de partida de las puras cifras, veíamos que la Library of Congress era la que menos títulos tenía, pero luego no se ha visto así, porque estaba muy en un nivel de igualdad, por lo que comentábamos, porque probablemente no tenga esa multiplicidad de títulos repetidos. En cambio, la Universidad de Texas era impresionante la colección que tiene y sigue siéndolo, porque es un fondo cerrado. Ahí no hay mucha multiplicación de títulos, es impresionante el fondo. Y Berlín tiene mucho, pero muchos de los registros mezclan unas tipologías documentales con otras. Otro punto que nos debe llevar a la reflexión es que ni la biblioteca más rica puede tenerlo todo. Compartamos recursos. Ya hemos visto que yo, desde luego, con mi colección puedo satisfacer necesidades de los usuarios de las otras bibliotecas con la gran importancia que tienen. Me quedan 5 minutos. Entonces, yo creo que siempre tenemos que analizar lo que tenemos y lo que no tienen los demás, porque nuestros usuarios tienen que saber que yendo a nuestra biblioteca, a nuestro punto de referencia, se lo vamos a conseguir. Es el principio bibliotecario. Si el bibliotecario quiere de verdad trabajar por la ciencia, tiene que facilitar el documento que necesita el usuario que lo necesite, no solo el de su institución. Eso es lo que dice la IFLA. Bueno, y esto ya es un poco un estudio de datos. La segunda etapa, la de 1971 a 1990, es la más interesante de todas. Yo compro en mi biblioteca fondo antiguo,
Pero si encuentro algo de los años 70 y 80, lo compro todo, porque sé que hay una variedad de situaciones en las diferentes bibliotecas que es imposible. Si no lo compras cuando te lo ofrecen un librero anticuario, no lo vas a conseguir. Y a lo mejor ahí es un periodo en el que la ciencia se hace con calma. El que escribe dedicándole su tiempo. Mucho de lo que hemos estado viendo aquí, de la presión por publicar y el Open Access, en realidad muchas veces responde a las necesidades académicas por publicar y por cumplir un poco los requisitos de la carrera académica. Pero nosotros somos bibliotecarios y nuestros usuarios son los que tienen la preeminencia, no la carrera de los docentes. Para el docente su carrera es fundamental y es así, es normal, pero el bibliotecario no puede conformarse con que le digan no, esto está en este repositorio, pero es solo para mi institución. ¿Cómo? Entonces yo no puedo publicar en tu repositorio, es solo no, porque cuesta mucho dinero. Bien, pero yo desde mi biblioteca te voy a prestar por préstamo interbibliotecario un libro. Bueno, no quiero tampoco meterme mucho con eso, pero otro punto que nos puede llevar a la reflexión es que la colaboración también parte de los trabajadores, no solo de las instituciones. Vamos a ver, a la biblioteca universitaria, en general, le compran los libros que responden al programa, pero si un usuario necesita otra cosa, no va a ir al departamento, no sé, académico, va a ir a la biblioteca. Y el bibliotecario es el que se mueve y mueve cielo y tierra para conseguirle el documento. Luego también gran parte de las iniciativas parten del profesional que está en las bibliotecas, no solo de las instituciones. Las instituciones tienen criterios de trabajo basados en presupuestos. Y en aplicaciones presupuestarias, en dependencias administrativas, bastante tienen con eso. Pero y yo soy muy consciente de que lo que pagan los impuestos de mi país, sé que va a las bibliotecas, pero si yo tengo usuarios de otros sitios, yo soy bibliotecaria y se lo voy a hacer llegar. Simplemente con la copia, le voy a mandar una fotocopia en la que voy a cobrar solamente lo que cuesta el papel. El tema, bueno, voy a pasar un poquito más. Ya no tengo mucho tiempo, me quedan 2 minutos. Ya tengo tarjeta amarilla, la siguiente es la roja directa. Bueno, entonces, esta es la situación. Entonces yo me pregunto, ¿el Open Access nos podría ayudar? No lo sé, tengo mis dudas. El Open Access es muy interesante en el ámbito académico, pero es que hay conocimiento en otros ámbitos. La universidad está muy centrada en el ámbito académico, pero tiene que relacionarse mucho con el mundo de la empresa, de otras instituciones, porque cuando nosotros, y ahora ya me pongo como docente, formamos a nuestros estudiantes, les preparamos para que trabajen en la vida real. Y están muy formados y algunos también son doctores, pero les interesa el ejercicio de una práctica real, profesional. Quieren ser médicos, quieren ser lo que sean, quieren ser abogados, pero generan un cuerpo de conocimientos impresionante. Y ese conocimiento, el ámbito académico tendría que incorporarlo con mucha mayor decisión. Las universidades están haciendo un esfuerzo muy importante en este sentido, pero el Open Access tiene que organizarse. Yo creo que está muy bien tecnológicamente, hay muchos aspectos resueltos, pero la democratización de la investigación tiene que ser lo que prime sobre todo. No puede ser que tú crees en tu institución un repositorio para tus propios docentes. Y si eso le interesa a otro o otro quiere introducirse ahí, bien, puede que le dejen acceso, pero yo he hecho calas por ahí, no es tan fácil. Mientras que yo, si alguien publica un libro, yo no solamente dejo ese libro a cualquiera, sino que hasta lo pago, porque lo compro. Entonces yo creo que un poco el Open Access, una vez que ya está muchos temas tecnológicos resueltos, debería centrarse en la reflexión, ¿no? De que si lo que manejamos es información, la información tiene que diseminarse de un modo totalmente democrático, porque cuando nos hacemos bibliotecarios es para hacer un mundo mejor.
no para trabajar solo por los docentes que están investigando en mi propia institución. Y bueno, un poco por aquí va la línea, ¿no?, de lo que os quería comentar. Aquí tenía un rollo muy largo de lo que es el Open Access y por qué lo hacen las instituciones y qué visibilidad tan maravillosa se obtiene con él, pero como voy a tener tarjeta roja, simplemente os doy las gracias, os comento que estos repositorios que se están creando se tienen que organizar muy bien en forma de redes y que va a ser necesario crear servicios externos a la propia red de repositorios para que eso se pueda encontrar, porque lo que decía Adolfo, ¿cómo lo encuentro? Son necesarios servicios externos muy caros para poder llevar bien adelante esos repositorios de cada institución. Y ahora ya sí que me voy, porque todo esto ya nos lo han contado. Si es que estoy dando a retroceder. Simplemente quería daros las gracias con dos grandes dibujos que están en mi institución, que es la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Uno es Bolívar y otro es San Martín. Y bueno, con ellos simplemente os doy las gracias y os digo que tengo tarjeta roja. Gracias. Agradecemos a la doctora Araceli García Martín su exposición muy interesante, pero como todos ustedes saben, el tiempo es nuestro mayor enemigo en este tipo de eventos. Tenemos otras ponencias más que escuchar, por lo tanto, muchas gracias. Por lo tanto, les quiero presentar al licenciado José Francisco Cruz Ángeles, quien es egresado de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía y quien nos platicará sobre las políticas y prácticas del acceso abierto como un área de retos y oportunidades para las bibliotecas académicas. Adelante, licenciado José Francisco. Por la presentación, se escucha bien, ¿verdad? Me voy a retirar un poquito. Muy buenos días. Quiero hacer una precisión. No soy licenciado todavía, soy pasante en biblioteconomía por la EMBA. Tengo un rato tratando de encontrar a alguien que entienda cómo la gestión del conocimiento puede ser un área de trabajo para el bibliotecario. No he tenido fortuna hasta hace poco, entonces mi proyecto de investigación ya está registrado, pero todavía soy paseante, como dijéramos, ¿no? Y esto es para honrar a los que están en el auditorio y que sí son licenciados, maestros y doctores. Algo que en el currículum se omite y que yo creo que es importante que todos ustedes sepan es que soy actualmente desempleado, entonces si alguno de ustedes tiene conocimiento de alguna plaza, me dará mucho gusto participar por ella. Bien, de entrada me parece que no es reiterativo agradecer nuevamente a la UNAM y al CUIB que propician ese tipo de encuentros en donde el conocimiento claro y transparente nos puede llegar a escalar la base de conocimiento que ya traemos sobre estas prácticas de acceso abierto. Me parece que los bibliotecarios no podemos y no deseamos quedarnos a la saga de este movimiento internacional. En consecuencia, ese tipo de espacios nos permiten interpolar experiencias y yo estoy seguro que cada uno de nosotros va a regresar a su centro de trabajo o a su casa, en mi caso, con algunas experiencias que nos permitirán presentar proyectos de mayor envergadura. La ponencia que voy a presentar y cuyo título están viendo en este momento en la pantalla, tiene que ver con dos aspectos que yo considero centrales. ¿Cómo es que bibliotecas pequeñas, bibliotecas académicas pequeñas, vinculadas a universidades de reciente creación, pueden crear políticas y prácticas para trabajar en el acceso abierto, de tal modo que el acceso abierto siga siendo sí un reto, pero no un reto que nos paralice, sino un reto que nos lleve a encontrar áreas de oportunidad. Ese es el sentido de la presentación que espero, desde luego, desde este momento les doy las gracias por su atención, no al final, porque la tengo ya desde ahora, y entonces espero poder en efecto captar su atención y derivar alguna inquietud de ustedes. Ahora vemos la ruta, el mapa temático de lo que vamos a revisar. ¿Por qué considero que el acceso abierto tiene que ser producto de la sistematización? Respondamos la siguiente pregunta. ¿Cómo podremos descubrir el impacto que el Open Access tiene en los procesos de enseñanza-aprendizaje? Durante los días que lleva el coloquio,
no he escuchado muchas reflexiones, salvo quizá la ponencia del doctor Jesús Cortés Vera, que nos acompaña en este momento, muchas reflexiones en torno a cómo está afectando todo este movimiento a los procesos de enseñanza-aprendizaje en las universidades. Y yo considero que llegar a una respuesta adecuada para esta pregunta tiene que ser producto de la sistematización de experiencias cruzadas con teorías que nos permitan impactar de manera positiva en el escenario en el cual nos encontramos trabajando. Regresamos al esquema para no perdernos. Entonces, una vez que hemos visto o aceptado que la sistematización es importante, voy a presentarles los elementos teóricos que fundamentan la propuesta que el día de hoy voy a discurrir con ustedes. Partimos de la epistemología de la práctica y del profesional reflexivo. En un artículo de 1994, Barnechea sostiene que el profesional reflexivo es aquel que se instaura de manera crítica en un escenario de trabajo en donde constantemente tiene que estar observando la realidad para identificar problemas. Una vez que identificamos el problema, hay que darle solución. Esto, desde luego, implica que tengamos que desarrollar habilidades de observación directa y participativa. Este es un reto para muchos bibliotecarios. ¿De qué manera nos vinculamos directa y participativamente con el escenario en el cual estamos trabajando? Solo así podríamos derivar principios teóricos aplicables posteriormente. Desde luego que también mi postura teórica pasa por la revisión de lo que se ha creado a nivel institucional y personal, digamos, un somero estado de la cuestión del Open Access. Y aquí quisiera llamar la atención, la ponencia que entregué a los evaluadores del coloquio aborda todas estas circunstancias, pero aquí yo quisiera centrarme en un detalle. Al menos en el DF, en la EMBA y en el Colegio de Bibliotecología de la UNAM, solamente existen 3 tesis sobre el Open Access, las 3 en 2007 y las 3 desde un punto de vista nuevamente tecnológico o desde los derechos de autor. Entonces creo, salvo lo que piensen ustedes, que ahí hay una veta de oportunidad muy importante que podemos y debemos explotar. Todo esto me llevó soy la voz de un grupo de bibliotecarios de esta universidad, nos llevó a poner un agregado teórico a todo el desarrollo del Open Access. El agregado teórico que nosotros sostenemos los definimos como barreras para el acceso abierto, que nos condujeron a presentar 2 propuestas de trabajo. Desde luego, adelantamos que en las ciencias sociales todo el conocimiento que se descubre o todo el conocimiento que se instaura tiene por lo menos esos 4 componentes. Es temporal, no es inmutable, es contextual. Esto que descubrimos nosotros en nuestra universidad y que no sirvió para subirnos a la ola del Open Access, no tiene por qué servirles a ustedes en sus instituciones. Es más, no tiene por qué servirle a mi institución dentro de un año. Esto significa que tiene que ser este conocimiento escalable y desde luego mutable. Lo comentaba ayer el doctor Aguado, el director de Redalic. Una vez que uno llega a un escenario de éxito, ya tiene inmediatamente que tomar la siguiente bandera, porque si nos quedamos en esa plataforma, muy pronto vamos a pasar a un espacio de olvido. Entonces, el principio, y por eso los invito a ustedes a la reflexión, el principio que guía nuestra investigación científica es el de Popper, que se guía bajo la falsabilidad o la falsación. Cualquier teoría científica tiene que resistir los embates que le hagan los críticos que la asumen. De hecho, por eso se llega a construir ciencia. Y él mismo ya lo dijo magistralmente, ¿no? Podemos estar en desacuerdo totalmente, pero el conocimiento fluido, la compartición de ideas es lo que nos puede acercar a la verdad. ¿Cómo vinculamos el Open Access a la biblioteconomía? Si están de acuerdo conmigo y aceptamos que una función histórica, no la única, una función histórica y sustancial de la biblioteca es la conformación de colecciones, entonces tendríamos que darle su crédito a el compatriota de aquí, de la ponente que me precedió, a Hipólito Escolar Sobrino, que hace muchos años anticipó
que la conformación de colecciones ya no es un privilegio exclusivo del bibliotecario. El bibliotecario antes era el rasero entre lo que había y lo que no había, lo que se leía y lo que no se leía, perdón. El Open Access viene a derrumbar este mito. ¿Cómo los bibliotecarios vamos a enfrentar este nuevo esquema? Y bueno, regresamos al esquema, esa es la parte teórica. Ahora vamos a ver la parte conceptual, el marco conceptual muy breve, que nos permite ir a nosotros haciendo un andamiaje adecuado para entender mejor esa situación del acceso abierto. No tendremos que olvidar que el acceso abierto tiene un referente funcional inmediato y que parece que nos ha pasado por alto. La Fundación Sociedad Abierta, fundada por el magnate estadounidense, sí, es especulador y es una persona muy rica y a lo mejor es una persona que ha apoyado a la conformación del capitalismo y del Estado neoliberal, si ustedes quieren, pero tuvo en algún momento un espacio de lucidez. Y Soros crea la sociedad abierta. Y la sociedad abierta es el seno en donde en Budapest, en el año 2001, se empiezan a discutir estas cuestiones. Pero en la vida nada es nada es casual. Todo puede tener una causalidad. Soros fue alumno de Popper en Inglaterra, y Popper en 1945, en plena posguerra, en la Segunda Guerra Mundial me refiero, publicó su libro La sociedad abierta y sus enemigos. En ese texto, Popper ya anticipaba que un elemento sine qua non para una verdadera sociedad abierta es la posibilidad de que el conocimiento se pueda transmitir de manera racional y transparente, general y libre. Y esto es lo que retoman después todas las diferentes reuniones que han existido. No insisto demasiado sobre las conceptualizaciones que nos entregan Budapest, Bethesda y Berlín. Simplemente retomo los elementos semánticos que a nosotros nos permiten fortalecer lo que vamos a presentar. En 2001 se establece que el Open Access es aquello que viene a ser finalmente posible la conjunción de un viejo anhelo. ¿Cuál es el viejo anhelo? El de los científicos por publicar y ser leídos. Con una nueva tecnología, desde luego montada sobre la plataforma de Internet y que genera un bien público, el conocimiento. En 2003, Bethesda significa en arameo casa de gracia. Y entonces, la gracia que nos entrega es la definición de perpetuidad, que aquí yo pongo paréntesis o pongo comillas, porque me pregunto, ¿qué llega a ser perpetuo verdaderamente en este mundo? Pocas cosas son perpetuas. Entonces, aguas con pensar que el conocimiento que se difunde de manera abierta va a ser perpetuo. Yo sostengo, según la experiencia de trabajo que hemos venido realizando, en que no es así. Recuerden ustedes cuántas ligas rotas se han encontrado. Está bien, lo remediamos, buscamos el documento en Internet, puede ser que después ya el enlace se volvió a componer y el documento esté por ahí. Conozco investigadores que de pronto dicen, ya no quiero compartir la información. De momento sí la compartía, ya no. Entonces no es perpetuo. Lo único que es perpetuo, y esa es una ventaja para nosotros, es la capacidad humana de seguir conociendo y generando investigación. En el 2003 se incorpora, eso es muy importante, la noción de documento abierto. Documento abierto, cualquier tipo de documento que apoye el proceso del conocimiento científico. No solamente artículos científicos, cualquier tipo de documento. Y lo veíamos ayer con el investigador de biológicas, en donde su excelente proyecto que presenta recupera información científica que no está asentada en documentos científicos tal cual los conocemos de manera tradicional. Entonces, yo aquí descubrí un patrón, 3 ciudades con B. Y dije, pues a lo mejor en el 2010 o en el 2011 vienen a México. Aquí tenemos Buenavista, tenemos El Bajío, tenemos Bellas Artes, tenemos Valle de Bravo, aunque tuviéramos que cambiar la V por B alta, pero bueno, este coloquio ya da espacio para ese tipo de debates, ¿no? ¿Cuál es el desencadenante? El desencadenante que a nosotros nos movió fuertemente es un artículo publicado en 2008 por el doctor Rodríguez Gallardo.
En ese artículo, él concluye, es un artículo sobre acceso abierto, posibilidades del acceso abierto, si no mal recuerdo. En ese artículo, él concluye justamente esto que les vengo diciendo, que hay un sector de los usuarios que no se ha contemplado al momento de hablar de iniciativas Open Access. Es, digamos, el usuario de a pie, al cual, desde luego, aquí les adelanto un poquito de la tesis, yo he desechado por concepto el concepto usuario, por completo el concepto usuario, yo prefiero llamarles lectores. Entonces, no nos hemos preocupado por los lectores de a pie, aquellos que ven en el acceso abierto una necesidad para crecer en su ámbito académico inmediato. Esa reflexión del doctor Rodríguez Gallardo es lo que a nosotros nos movió inmediatamente a la práctica. Y nos generamos una pregunta de investigación: ¿de qué manera se están relacionando los estudiantes universitarios con el Open Access? Cualquier investigador, y aquí hay muchos, nos diría que esa pregunta está mal planteada porque yo no puedo resolver o explicar qué sucede en la UNAM, en la UAM o en el Poli. Así es que tuvimos que ascender en el nivel de razonamiento y acotamos, delimitamos, justificamos. ¿De qué manera lo están haciendo nuestros universitarios? ¿De qué manera se están vinculando con el Open Access? Y aquí me parece que Kofi Annan, en la década de los 90, secretario general de las Naciones Unidas, lo dijo magistralmente para aquellos que estamos preocupándonos mucho sobre cómo entrar a un mundo global, a un mundo globalizado, a un mundo en donde el Internet prima. Kofi Annan decía, en aquel momento se empezaba a hablar ya fuertemente de globalización, y él decía, la receta está en pensar lo global desde lo local y viceversa. Es decir, ¿de qué manera puedo yo hacer que lo que está allá afuera sea trascendental para mi institución? Ese me parece que es el fin inmediato. Si después, en la lógica de intercambio, algunas otras instituciones de diferentes lugares se benefician de lo que nosotros trabajemos, pues ya es un plus que viene aparejado. Entonces, aquí hay un primer elemento teórico que nosotros aportamos a esta idea de paradigmas. Recuerden ustedes que Thomas Kuhn ya lo definió hace tiempo, la ciencia avanza a partir de la superposición de paradigmas. ¿Qué es lo que nosotros modestamente, desde una universidad ubicada al norte de la ciudad, fundada apenas hace 2 años y con una matrícula de 800 estudiantes, adoptamos al paradigma de acceso abierto? Nosotros decimos que acceso abierto es una filosofía de trabajo. Bueno, aquí ya les estoy revelando parte. Acceso abierto es una filosofía de trabajo maximizada gracias a la posibilidad de las nuevas tecnologías. Hay que recordar que las tecnologías no tienen un a priori social. ¿Qué significa esto? Muchas veces, Internet es el caso paradigmático de ello, la tecnología nace con una función concreta, una función específica, que no tiene un fin social, y entonces la sociedad lo va después, lo va después redimensionando. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer la conversión institucional de eso que se está generando en un ambiente global. Y pasa por la funcionalidad, la significación y la asimilación. Explico rápidamente esto. La funcionalidad. Realmente el acceso abierto para el lector que se está formando en universidades está significando aprendizaje, compartición y avance. Yo les digo que en mi universidad, cuando hicimos un análisis crítico, nos dimos cuenta que no. Para ellos, el acceso abierto significaba copiar y pegar y disponer de mucho más tiempo para el Facebook, de verdad. El significado, todos ustedes conocen Cochrane. Cochrane es una base de datos que reúne evidencia médica. Está destinada primordialmente para profesionales de la salud en el nivel posgrado. Nosotros tenemos la licenciatura en odontología. ¿Cómo resignificamos este recurso para nuestra universidad? Hicimos que los alumnos de nuevo ingreso consultaran obligatoriamente, a veces el conductismo es necesario, que consultaran Cochrane. Desde luego, esto no se hizo sin tejer los andamiajes adecuados. Aquí la biblioteca trabajó de manera coordinada con los profesores de todas las disciplinas, con los coordinadores centralmente de odontología, para que el alumno que de pronto fuera a Cochrane y se encontrara con un documento, con un concepto que no conociera,
no quedara en una crisis existencial, sino que pudiera él encontrar una salida. ¿Qué ganamos con esto? La biblioteca de verdad era un espacio en donde ya no teníamos abasto. El alumno, lejos de alejarse por las posibilidades de acceso abierto, se vuelve más cautivo de la biblioteca. Y la asimilación versus catabolismo. Asimilar, lo decía Jean Piaget, es traer algo semejante e incorporarlo. Con esta situación de copiar y pegar, el alumno no está incorporando absolutamente nada. Está pasando, catabolismo es un significado, es un concepto en el área médica que implica que un organismo va reduciendo paulatinamente sus capacidades de respuesta. Cuando un alumno no está preparado para trabajar en acceso abierto, reduce capacidades críticas, capacidades de creación, capacidades de crecimiento intelectual y entramos en el círculo vicioso. Nos servimos de lo que hay externamente, pero nos servimos mal y luego nosotros no podemos entrar a esas ligas. Entonces, bueno, gracias. Esa es otra historia, ya en la ponencia vendrá. Me interesa avanzar rápidamente para mostrar cuáles son las barreras del acceso abierto que nosotros identificamos, además de las que mencionó el doctor Rodríguez Gallardo por la mañana. Hay una barrera educativa. El usuario, el lector, conoce lo que hay, más aún, sabe cómo se usa. Hay una barrera promocional. Las bibliotecas lo están explotando. Una barrera conceptual. No solamente se trata de artículos. Hay objetos tridimensionales, objetos gráficos, objetos virtuales de aprendizaje. Una barrera de asimilación. ¿Estamos preparados cognitivamente para hacer crecer la ciencia en un ambiente de acceso abierto? Y también hay una barrera de extravío y plagio. No hay una adecuada citación. Me he encontrado con tesis en universidades de prestigio en donde en la parte de referencias ponen fuente Yahoo, fuente Google. O con alumnos que llegan y me dicen, me encontré un artículo buenísimo en internet, en Google, y cuando uno ve la liga, le dice al alumno, oye, este artículo es de un investigador mexicano publicado en Redalic. Entonces, si están asumiendo todo este costo por crear un espacio tan magnífico, de menos que no se pierda el crédito que los creadores se merecen. Las barreras nos sirven para elevar el espíritu, salir y plantearles cara, ¿no? Como está haciendo aquí en la imagen, aunque siempre habrá quien se vaya por la segunda vía y decida pasarse por abajo de las barreras, implique esto lo que llegue a implicar. Mis conclusiones preliminares. Abierto no es sinónimo de anónimo. El Open Access implica que se deba de respetar el derecho básico, el derecho fundamental, el derecho de autor, y tenemos que trabajar mucho con nuestros alumnos. Hay una disyuntiva. Está el alumno que piensa que todo es bueno y prácticamente quiere crear un nuevo ídolo al que va a llamar Internet, un nuevo Dios. Y luego está el maestro que viene y dice, malditos pitufos consultadores de Internet, los acabaré aunque sea lo último que haga, ¿no? Ninguna de las dos situaciones es verdadera, hay un punto intermedio. Hay información académica que no es disponible en otro mecanismo que no sea a través de Internet. Y hay información que no es posible encontrarla a través de Internet. El principio de relación todo parte. En Internet todo está vinculado con algo. Si nosotros somos capaces de identificar cuál es el árbol del cual desprende un contenido académico al cual llegamos, vamos a tener una mayor posibilidad de evaluación. Acceso abierto no significa explotación indiscriminada, porque cuando lo explotamos indiscriminadamente vamos reduciendo paulatinamente nuestras capacidades críticas. El plagio interrumpe el crecimiento de la ciencia. Aquello de plagio, luego pienso, es algo que es una tergiversación grave del pensamiento de Descartes. Y bueno, esta es una imagen que crearon en Perú respecto a una iniciativa para hacer que los alumnos citaran adecuadamente. No te comas las comillas. En serio, los alumnos hoy no saben cómo citar. No quiero generalizar, al menos en mi institución. Y hay alumnos que vienen rechazados o que cursaron semestres en otras universidades, no lo saben hacer. Pero el asunto no termina con poner comillas. Yo le puedo enseñar a alguien en 5 segundos cómo poner comillas, las abiertas van así, las cerradas van así. Cómo interpretar las comillas, cómo dialogo con el autor, cómo creo el conocimiento. Porque Internet
acceso abierto no es un pozo de los deseos, es si acaso una piedra filosofal. Un minuto más. Retos aparejados, hay que mudar de piel, hay que ser reptiles en el buen sentido de la palabra, no para vivorear al vecino o al colega. Hay que ser reptiles para mudar de piel. ¿Por qué muchas iniciativas de Open Access no contemplan el trabajo de bibliotecarios? Porque seguimos creyendo que nuestro trabajo termina donde el libro termina o donde hay bibliotecas. Nuestro trabajo es el conocimiento, en donde esté y como esté. Hay que dejar la filosofía de Homero. Yo no fui, cuando llegué así ya estaba y yo soy nuevo. Y ahora decimos en las bibliotecas, yo no tengo esa información. Con la compartición, como decía la colega española, el bibliotecario tiene que dejar de lado de su bagaje verbal esas circunstancias y enarbolar una bandera contra el principio de Mateo. El principio de Mateo, dicen que es él, yo no sé si sea él verdaderamente, no sé si eran también parecidos en aquel entonces. El principio de Mateo establece que el que más tuvo siempre tendrá más, y el que menos tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Este debate lo presentaba ayer el doctor Ordorica en torno a cómo nosotros que estamos en la periferia, en el mundo subdesarrollado, no podemos entrar a las supuestas grandes ligas. Sí se puede. Y entonces, pues muchísimas gracias. Visiten la página web de UCAD, ahí está la presentación de los repositorios que hicimos y espero que con esto les haya ayudado y haya logrado despertar un poquito el interés de ustedes. Gracias por su atención. Bien, continuaremos rápido. No me voy a detener mucho en la presentación del currículum de nuestros siguientes ponentes. Nada más les voy a esbozar que es la maestra Patricia Lucía Rodríguez Vidal, quien es responsable de la licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información a Distancia en la Facultad de Filosofía y Letras, así como el licenciado Juan Miguel Palma Peña, quien también es profesor y tutor de la licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información en línea. Ellos presentarán el trabajo Los recursos de acceso abierto como apoyo a la educación en línea. Adelante, por favor. Ya no llegó. Sí, se podrá. Sí, por favor. Bueno, buen día, agradecemos la estancia y bueno, a lo largo de los días que antecedieron el coloquio, hemos visto que el acceso abierto puede ser objeto de estudio de desde diversas áreas o puede tener algunas distintas variantes en cuanto a su análisis e interpretación. Por tanto, bueno, es muy heterogéneo y de ahí que, bueno, nosotros hayamos tomado como objeto de estudio el referente a los recursos de acceso abierto como apoyo a la educación en línea que se lleva a cabo en la Facultad de Filosofía y Letras. Inicialmente, bueno, tenemos que, como bien se ha venido diciendo en los días que nos antecedieron, las tecnologías de la información y la comunicación han potenciado y desarrollado múltiples paradigmas en cuanto a la producción y la distribución de la información. Esto nos ha propuesto que en el seno de la comunidad académica debates en torno al desarrollo y el futuro del acceso abierto. En este sentido, las universidades juegan un papel esencial para el acceso y la difusión de la información. Una de las tendencias que podemos mencionar a nivel internacional en el área de la información tiene que ver con la promoción del movimiento del acceso abierto. Para la bibliotecología, el acceso abierto tiene estrecha relación, entre otras variantes, con la organización y la difusión de la información. Desde la educación en línea, el acceso abierto influye ampliamente en la construcción de conocimientos significativos. El objetivo de este documento es destacar el impacto que poseen los recursos de acceso abierto para la construcción de conocimientos significativos y en específico en la educación en línea. A partir de ello, trabajamos en dos ejes temáticos. El primero, los elementos generales del acceso abierto y los tipos de recursos de acceso abierto. Y el segundo punto, la educación en línea y el uso de dichos recursos para
esta modalidad educativa. Para el punto número 1, recursos de acceso abierto, tenemos que el acceso a la información mediante múltiples medios ha sido relevante, tanto que se ha puesto de manifiesto en la literatura producida al respecto, lo mismo que tiene ventajas para efectos sociales y académicos. Para la universidad, para la educación superior y en específico para la universidad, son relevantes los temas del acceso abierto y la universidad, dado el acceso a la información y el aprovechamiento de esta información por parte de la comunidad de usuarios. Asimismo, ante la globalización y en el contexto de la era de la información, el acceso a la información puede considerarse un eje que permitirá que las sociedades alcancen el desarrollo sostenible, dado que la información en dichos estadios es considerada un insumo básico de la misma. El acceso a la información desde la bibliotecología potencia el uso, el aprovechamiento y el desarrollo de habilidades informativas y cognitivas a través de los servicios bibliotecarios que pueden poner a disposición estos. Asimismo, desde finales del siglo XX e inicios del XXI a nivel internacional, bueno, se ha puesto énfasis en analizar el acceso abierto. De aquel concepto que tomamos base para este documento es el propuesto por la Budapest Open Access Initiative, que habla sobre la disponibilidad gratuita en Internet para que cualquier usuario la pueda leer, descargar, copiar, distribuir o imprimir, con la posibilidad de buscar o enlazar el texto completo del artículo, recorrerlo para una indexación exhaustiva, usarlo como datos para software o utilizarlo para cualquier otro propósito legal, sin otras barreras financieras, legales o técnicas distintas de la fundamental de acceder a la propia Internet. Una referencia relevante en cuanto al uso responsable de los documentos en materia de propiedad intelectual es la que plantea que para que un trabajo sea de acceso abierto, el beneficiario del copyright debe consentir por adelantado dejar que los usuarios copien, usen, distribuyan, transmitan y visualicen el trabajo públicamente y hacer y distribuir trabajos derivados en cualquier medio digital para cualquier propósito responsable, sujeto únicamente a la atribución de la autoría. Sin duda, una de las variantes por la cual tomamos este objeto de estudio en cuanto al acceso abierto es el uso de los recursos de acceso abierto para fines educativos. Tenemos dos conceptos al respecto. El número 1, recursos de acceso abierto, que se refiere a aquellos materiales en formato digital que se ofrecen de manera gratuita y abierta para educadores, estudiantes y autodidactas para su uso y reuso en la enseñanza, el aprendizaje y la investigación. Y el segundo, referido recursos educativos abiertos, que es el material basado en red que se ofrece de forma gratuita y abierta para ser reutilizado en la enseñanza, el aprendizaje y la investigación. En este sentido, consideramos pertinente analizar algunas ventajas y desventajas en cuanto al uso de los recursos de acceso abierto. En tanto, como ventajas, consideramos esta cuestión del espacio temporal, es decir, que los ciudadanos pueden utilizar los documentos en el momento en el que estos lo necesiten, en el lugar geográfico en el que se encuentren y consultarlo la cantidad de veces que lo requieran. La producción de información. Bueno, a partir de las tecnologías de la información y el acceso abierto, se han generado diversos recursos de información con múltiples características objetivados en diversos soportes. Actividades de aprendizaje, tanto las TIC como el movimiento del acceso abierto propone actividades de aprendizaje alternas que deberán complementarse con los procesos las funciones bibliotecarias en los servicios. Progreso y difusión de las investigaciones. Bueno, ya se ha comentado que los recursos de acceso abierto pueden potenciar la visibilidad y el usufructo de las investigaciones recientes. Derechos de autor y copyright. Bueno, se tienen que poner de manifiesto y uso diversos criterios, tanto editoriales como de autoría, en cuanto al uso, la distribución y el aprovechamiento de la información. En tanto desventajas, consideramos en cuanto a los recursos de acceso abierto, la difusión. La difusión es un elemento central del movimiento del acceso abierto y en tanto que no haya una gran difusión en cuanto a las instituciones, los organismos y los autores, bueno, estos elementos pondrán en detrimento el movimiento del acceso abierto. El uso inadecuado de la información. Este punto lo ubicamos en cuanto a que inmediatamente podremos trabajar desde las bibliotecas
en cuanto a la citación de fuentes como elemento sustancial. Las actividades de aprendizaje unidireccionales. El hecho de plantear formas alternas a partir de TICs y en cuanto a la educación en línea, bueno, sugiere que desde los espacios bibliotecarios se lleven a cabo actividades, funciones en cuanto a la alfabetización y la utilización de dichos recursos de acceso abierto. La brecha de tecnológica. Bueno, indudablemente las tecnologías y el movimiento de acceso abierto ponen de manifiesto brechas tecnológicas generacionales y de preparación en cuanto a la aceptación, la infraestructura y el uso pertinente de las herramientas y de los recursos de acceso abierto. Y la dependencia tecnológica, aun cuando el movimiento de acceso abierto nos puede generar gran cantidad de recuperación de información en diversos recursos, no necesariamente se llevan a cabo análisis e interpretaciones o reflexiones en torno a la misma. En las instituciones académicas y de investigación, actualmente se valora bastante la producción académica y científica nacional e internacional. Por tanto, el acceso al abierto tiene connotaciones relevantes a partir del uso y la recuperación de recursos de acceso abierto para cumplir una de las funciones básicas de la educación superior, que es la difusión. En este sentido, los recursos de acceso abierto para este movimiento es sustancial, ya que es información objetivada que apoya el desarrollo de dicho movimiento. Algunos tipos de recursos de acceso abierto que, bueno, ya hemos venido viendo a lo largo del coloquio, pero que aquí, bueno, lo estructuramos de acuerdo a nuestro objeto de estudio, es Internet. Internet, indudablemente comprendido como un recurso de información, potencia la producción, la comunicación y la transmisión de información mediante múltiples medios. Los repositorios, entendiéndolos como espacios electrónicos que alojan información en forma organizada por temas y que promocionan la difusión de información. Algunas características: el libre acceso, la organización temática, el uso de metadatos, maximización de recuperación, interoperatividad, agilización de investigaciones. Los repositorios para la educación en línea también apoyan la bibliotecología, dado que la función va en torno a alojar documentos digitales para un uso educativo. Algunos ejemplos para el caso concreto de bibliotecología: hablamos de ePrints for Library Information Science, cuya finalidad es hacer visible, accesible y recuperable documentos en texto completo del área de bibliotecológica y ciencias de la información. CiteSeer es otro proyecto, Science Literature Digital Library, una biblioteca digital en materia de cómputo y bibliotecología, cuya finalidad es recuperar documentos en texto completo. Asimismo, existen proyectos de índole mundial y regional en el marco del acceso abierto: el multicitado DOAG, el multicitado Cielo y HumanIndex, un sistema de información que, bueno, recoge la producción científica de los investigadores de la universidad, del área de humanidades y ciencias sociales, y que, bueno, puede recuperarse textos tanto referencialmente como en documentos completos a partir de capítulos, libros, artículos, ponencias, entre otros. Otro tipo de recursos de acceso abierto que ubicamos son las revistas de acceso abierto, aquellas que de facto son elaboradas digitalmente y cuyas características es que posterior a 6-12 meses de embargo son acceso abierto, los autores pagan por la publicación, los autores no pagan, y un modelo híbrido en el que convergen tanto el pago por suscripción como el pago por publicación. Otro tipo de recursos es las revistas digitalizadas de acceso abierto. En un segundo plano son digitalizadas, ya que su origen son impresas. Un ejemplo sustancial es el portal de revistas científicas arbitradas de la UNAM. Otro recurso de acceso abierto que podemos mencionar son las tesis, documentos de orden académico para fines de profesionalización o de especialización y que se localizan o se ubican tanto en formato impreso como digital. Un ejemplo, TesiUNAM. Y los objetos de aprendizaje, aquellos elementos de una estructura digital o no que pueden ensamblarse en una estructura o en otra y que tienen como objetivo plantear una situación instruccional. Su principal particularidad es que pueden presentarse en texto completo o en partes específicas. Algunos ejemplos son los textos, los videos, las páginas web, los fragmentos, los multimedia, entre otros. Sin duda, ante la variedad de recursos de acceso abierto que se pueden tener actualmente, trabajan por un objetivo común, que es el uso, la recuperación y la difusión y el aprovechamiento de la información con fines académicos, de aprendizaje y de investigación. En este sentido,
pensamos que los recursos de acceso abierto apunten porque estos formen parte de las colecciones de las bibliotecas digitales, es decir, viendo a la biblioteca digital como el entorno que aloje toda esta variedad de recursos. De ahí que, bueno, las funciones de los bibliotecólogos y de los tutores deberán trabajar en consonancia para que los estudiantes utilicen potencialmente los recursos de acceso abierto. El acceso abierto desde las bibliotecas universitarias, objetivado en servicio de información, deberá apuntar por el usufructo de los recursos de información. Para ello será esencial la difusión de los recursos y el desarrollo de métodos y estrategias informativas y cognitivas. En este sentido, justamente es en el apoyo a procesos educativos en donde el eje del presente trabajo puso énfasis, dado que el acceso abierto para la educación en línea es significativo, ya que a través de los recursos de acceso abierto propugna por garantizar en cierta medida, a través de un proceso de asimilación y construcción de conocimientos, este proceso educativo. A continuación, seguimos con la segunda parte. Ok, en la segunda parte abordaremos lo que es la educación en línea y, como ya se ha mencionado, el impacto que ha tenido el acceso abierto es precisamente en este tipo de modalidad. Aún más, aunado a este tipo de recursos abiertos que nos van a permitir apoyar estos procesos de enseñanza-aprendizaje, en el cual tiene mucho énfasis en la educación en línea. Por otra parte, en la educación en línea, la finalidad que tenemos es utilizar estos recursos educativos abiertos para la enseñanza con la finalidad de formar individuos que sean capaces de usar las TIC para informarse, comunicarse y aprender a través de estas habilidades, lo cual va a permitir una construcción y transformación de los conocimientos. Actualmente, el crecimiento de la educación en línea ha generado que se creen programas de doctorados, de maestrías y licenciaturas. Para apoyar este proceso de aprendizaje, ponemos énfasis en estos recursos educativos abiertos porque es de aquí donde precisamente nos vamos a nutrir en este tipo de modalidad, especialmente en bibliotecología en línea. Ahora bien, como en el proceso de enseñanza-aprendizaje tomamos en cuenta estos recursos educativos abiertos y, como ya se ha mencionado, todos estos recursos de información son tomados a través de los repositorios institucionales. Desde esta perspectiva, en los escenarios de la educación en línea, participan, por una parte, el profesor, quien selecciona a través de revistas digitalizadas de acceso abierto, a través de revistas académicas, de objetos de aprendizaje, que también ya se ha mencionado, y al momento en que se obtienen este tipo de documentos, obtenidos a través de artículos en texto completo, archivos digitales, y ahora, hoy en día, también igual hacemos uso didáctico de los audios y los videos. A través de todo este conjunto de recursos de información es cómo se elaboran estas actividades de aprendizaje y que van encaminadas directamente hacia los estudiantes, quienes analizan estos materiales obtenidos para la construcción del conocimiento y como base en su aprendizaje colaborativo. ¿Sí? ¿Cómo se albergan estos tipos de recursos educativos? A través de plataformas educativas. Ahora bien, la licenciatura en bibliotecología en línea está basado en un 70%, si no más, 80%, en este tipo de recursos abiertos. En esta licenciatura, también en esta plataforma, se albergan lo que son todas las aulas virtuales que conforman el plan de estudios de la licenciatura. Aquí tenemos, la licenciatura, tenemos una modalidad más de esta licenciatura que se imparte en línea en el sistema de universidad abierta y educación a distancia en la Facultad de Filosofía y Letras. Precisamente aquí está un ejemplo en donde les muestro la plataforma que utilizamos para
que los estudiantes puedan hacer su aprendizaje colaborativo, y aquí precisamente ya está elaborado lo que son las actividades de aprendizaje. Se le dan las instrucciones al alumno y ya él elabora este tipo de actividades, y aquí, como señaló, hay los recursos educativos de acceso abierto, los cuales en cada una de estas aulas virtuales los estudiantes las utilizan para que puedan ellos hacer sus actividades, y bueno, en cada una de estas 51 asignaturas que conforman el plan de estudios, todas estas actividades están completamente en línea, porque existen por ahí en algunas dependencias que hay licenciaturas que se dice que son a distancia. Posiblemente es la cuestión de sinónimos que son a distancia o en línea, pero realmente no es una licenciatura que tenga todos sus materiales en línea. ¿Sí? En relación a esta ponencia, hemos llegado a las siguientes consideraciones finales. El acceso abierto y sus implicaciones académicas y económicas se postula como elemento vertebral para el desarrollo cognitivo de los ciudadanos a partir del acceso a recursos de información. Si bien es cierto que la educación en línea usa intensivamente estos recursos abiertos para sus actividades sustanciales, por lo que para esta modalidad el acceso abierto representa la visibilidad y la recuperación de documentos académicos y científicos en texto completo para cualquier usuario potencial con acceso a Internet. El acceso abierto resulta ser uno de los mejores medios para favorecer las tareas que se realizan en la educación en línea, tales como recuperar documentos en texto completo, mejorar los documentos digitales, para diseñar y mejorar las actividades de aprendizaje para realizar y apoyar la función de los tutores en un proceso de enseñanza, aprendizaje, entre otros aspectos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a la maestra Patricia Rodríguez Vidal y al licenciado Juan Manuel Palma Peña, perdón. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a darle la palabra a Octavio Castillo Sánchez, quien tiene los estudios de bibliotecología de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y que nos dará una plática sobre la sala digital de la Universidad de Panamá. Adelante, por favor, Octavio. Para ampliarlo, para ponerlo SLF. Aquí. Ok, gracias. ¿Quieres que te vaya pasando? Pues, sí, muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este evento la oportunidad que me brindan para mostrarles a ustedes, no es una ponencia, es apenas un trabajo que iniciamos en octubre del año pasado, en conmemoración de los 75 años de la Universidad de Panamá. El 7 de octubre de 1935 se crea en Panamá la universidad. Quisiera contextualizar el trabajo, porque no sé si todos conocen, pero Panamá pues, es un país de América Central que tiene cerca de 3.2 millones de habitantes, cerca de 1,9 millones viven en la capital, el resto distribuidos en 8 provincias restantes. Y dentro pues, del país que se llama Panamá está la Universidad de Panamá, institución en la que trabajo desde 1976. La Universidad de Panamá cuenta con 18 facultades, 8 centros regionales, 4 extensiones docentes, tiene aproximadamente unos 65,000 estudiantes. De estos, 43,000 están en el campus central. Trabajan cerca de 5,000 profesores, unos 2,000 de tiempo completo y 4,500 funcionarios administrativos. Y dentro de la Universidad de Panamá está el sistema de bibliotecas de la Universidad de Panamá, que conocemos como CIBIUP.
el cual fue creado en enero de 1996 y que a la fecha tiene incorporadas 31 bibliotecas de la Universidad de Panamá a nivel nacional, en el ámbito nacional. Este proyecto, pues, realmente es un proyecto institucional que en la celebración de los 75 años de la universidad fue tomado por la rectoría y lo considera entonces un proyecto institucional. Por tanto, esperamos que sea así, de un repositorio institucional, donde también vamos a incluir la parte administrativa de la Universidad de Panamá. Es una base de datos que va a estar en texto completo y que contiene la producción autóctona. Nosotros en Centroamérica tenemos una organización que se llama Sistema de Información Documental Centroamericano, SIDCA, adscrita al Consejo Superior Universitario Centroamericano, SUCA, que tiene más de 50 años de existir y que de alguna manera se ha preocupado mucho por lo que es la enseñanza superior, precisamente en la región centroamericana. Existe una comisión de biblioteca dentro de este sistema, el sistema, el cual nos toca coordinar desde la Universidad de Panamá, y son 19 bibliotecas universitarias nacionales que lo conforman. Una de Belice, una de Guatemala, 3 de Honduras, una de El Salvador, 4 de Nicaragua, 4 de Costa Rica y 4 de Panamá. Además, una universidad de la República Dominicana. Somos los que conformamos el SIDCA, ¿verdad? Y el SIDCA venía promoviendo que nuestras universidades, desde 2005, que había que empezar a crear o a recoger la información autóctona. Por eso hablamos de este concepto a lo largo del proyecto. Y precisamente la que se genera a lo interno de la Universidad de Panamá. Y nosotros empezamos la digitalización de las tesis de maestría en enero de 2007. Entonces, cuando se da el año pasado una discusión muy profunda en la Universidad de Panamá, con la participación de la Dirección de Informática, la Vicerrectoría Académica, unidad a la cual pertenecemos, y el propio sistema, asumimos esa responsabilidad y esperamos cumplirla. Este proyecto se inicia en octubre del año pasado y debe terminar en diciembre de 2017. Entonces, pues como les decía, esperamos que tenga toda la producción autóctona, la cual identifica y pone en evidencia el trabajo que ha hecho la Universidad de Panamá a lo largo de sus años de existencia. Entonces, por eso hablaba de que en este proyecto vamos a incluir también la información administrativa. En primer lugar, entonces, nos proponemos pues, que esta base de datos realmente pueda, de alguna manera, mostrar qué somos, qué ha sido y qué vamos a hacer como Universidad de Panamá. Y la información en la base de datos, en principio, está agrupada de alguna forma, como se las voy a mostrar ahora. Es más o menos el esquema genérico y se presenta mejor aquí, en esto. Realmente no era un documento para ponencias, como se lo dije, es apenas un instructivo que tenemos para hacer toda la divulgación y la promoción en toda la Universidad de Panamá, en los centros regionales, en las extensiones, en las facultades, en los institutos. Se me olvidaba, tenemos 8 institutos, ¿verdad? Me comí los institutos. Bien, entonces aquí tenemos nosotros pues la gama de componentes, ¿verdad? Entonces podemos ver, por ejemplo, en los órganos de gobierno, ¿verdad?, que tenemos el Consejo General Universitario, el Consejo Académico, el Consejo Administrativo, el Consejo de Investigación, el Consejo de Facultades y el Consejo de Centros Regionales.
se determinó que solo los acuerdos estarán en esta base de datos totalmente disponible para quien así lo requiera. Bueno, la galería de autoridades, pues los rectores que ha tenido la Universidad de Panamá con su biografía, igualmente los vicerrectores que ha tenido la Universidad de Panamá. Bueno, a lo largo de su historia, todas las autoridades, de alguna manera, estamos trabajando sobre eso. Las tesis de posgrado, que tenemos, ahora mismo tenemos cerca de 1.400 tesis de posgrado, ya tenemos 800 digitalizadas y están pues a texto completo, disponibles, tanto en una base de datos inicial, en el catálogo en línea, como pues ya también forman parte indiscutiblemente de esto. Las investigaciones, y aquí sí se han elaborado una serie de documentos tanto para los bibliotecarios, porque en el proceso de organización de esto, la metodología, tenemos un coordinador dentro del sistema de biblioteca que ha trabajado muchos años, o sea que además es abogado, y es el que lleva la coordinación a nivel de todas las otras comisiones que existen. Entonces, hay comisiones que están trabajando y responsabilizadas, por ejemplo, de trabajar con las vicerrectorías exclusivamente. Otros están responsabilizados de trabajar en las facultades. En las facultades hemos dejado la responsabilidad al bibliotecario o al personal de biblioteca de cada facultad, igual que el personal de biblioteca de los centros regionales. Y donde hay biblioteca, pues son los bibliotecarios. Donde no, el personal de la biblioteca central, que es la biblioteca mayor que tenemos, cerca de 60 personas trabajan allí, hemos dividido la responsabilidad en varias personas para mantener el contacto con cada una de las unidades, porque tuvimos la suerte que el señor rector en el mes de septiembre, mucho antes de la inauguración formal de esto, el 1 de octubre, envió una carta circular a todas las autoridades de la Universidad de Panamá, en donde decía que había que colaborar, que cooperar con el proyecto, porque era un proyecto institucional y que además era responsabilidad del sistema de biblioteca, y lo tenemos en el portal del sistema de biblioteca, no está en el portal de la Universidad de Panamá. Entonces, con relación, por ejemplo, a las investigaciones, bueno, la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, que es la unidad, diríamos que tiene que ver, los institutos, las facultades, los centros regionales, las extensiones y otras unidades que tengan unidades de investigación, valga la redundancia, son los responsables de la información que va a subirse acá. No, la biblioteca no participa en nada. Si nosotros no somos en eso, para subir una investigación aquí, tiene que tener la autorización de la unidad correspondiente. En eso es una de las, diríamos, una de las políticas que hemos. Y así cada uno de estas partes pues tiene su información que debe ingresar. Aquí rápidamente les voy a decir pues cómo son 3 fases que hemos dividido el trabajo hasta diciembre de 2017. Una primera fase debemos en octubre tener cubiertos al menos los 2 últimos años, 2008 a 2010, en los aspectos que allí indicamos. En la segunda fase, que sería hasta octubre de 2015, información completa en las tesis, ya el personal administrativo, el personal docente, el avance significativo en los rubros de documentos administrativos e investigaciones, y pues en la última fase, esperamos en diciembre de 2017, haber cumplido con tener toda la información en este repositorio. Muchísimas gracias. Agradecemos a Octavio Castillo, sí, su presentación. Nos dio tiempo para 2 preguntitas y les voy a rogar a nuestros ponentes que si las pueden contestar puntualmente, si es que existen estas preguntas. Adelante, ¿alguien quiere iniciar? Bueno, ya se fue el tiempo, ya nada más existe tiempo para una pregunta.
Adelante. Maestro Vera, adelante. Sí, gracias. Creo que principalmente para Octavio, si pudiera abundar un poquito más de cómo se distribuyeron el trabajo con las áreas académicas. Entendí que ustedes no concentran la información, probablemente tampoco tengan que hacer procesos de digitalización, solamente establecen las políticas. No sé si nos pudiera abundar un poco más. Sí. Bueno, como les decía, hemos descansado hay una comisión bastante grande, hay abogados, tenemos multidisciplinaria la comisión, tenemos abogados, economistas, administradores y bibliotecarios, y desde luego el sistema conserva tres especialistas en informática, que son los que componen. La responsabilidad realmente de este trabajo está en los dos departamentos, con el apoyo de toda la gente que hace el levantamiento de información. Nosotros estamos moviéndonos a las unidades en busca de esa información que no posee la biblioteca. Lo primero que hacemos estamos trabajando con la hemeroteca, trabajando con las diferentes áreas de la biblioteca, de modo que recuperamos lo que tenemos, y lo que tenemos pues vamos a hacerlo. Pero nos estamos moviendo a cada facultad, y en cada facultad hay 4 o 5 personas responsables, entonces son las que hacen con que la información pueda llegar, porque en principio algunos institutos, algunas unidades se mostraron reacias por la parte famosa de la privacidad y de que eso no podía estar tan libre, así como queremos nosotros, pero se ha ido venciendo bastante, ya pues creo que hay una aceptación, y lo que sí nos hemos preocupado por ese equipo es que hacemos reuniones todas las semanas y los preparamos primero, ¿verdad?, que es lo que queríamos. Entonces el levantamiento de información se está haciendo directamente en las unidades. Ya la que está digitalizada, indiscutiblemente nos las dan ya digitalizada, solo se levantan los metadatos y se mete a la base de datos, pero todo el otro proceso estamos digitalizando, estamos metidos en digitalización realmente, porque ya teníamos un poco, como les decía, el background del trabajo que ya habíamos hecho con las tesis. No sé si te contesté. ¿Alguien más? ¿Alguien más desea preguntar a alguno de nuestros ponentes? No, ya no. Adelante. Bueno, les dejamos por allí copia del 6º Congreso Internacional de Bibliotecas Universitarias. Los invito cordialmente, nos comprometemos a atenderlos, no como nos han atendido aquí, que tengo que agradecer infinitamente todas las atenciones de las que hemos sido objeto, el grupo, pero sí haremos un esfuerzo por atenderlos y ojalá podamos tener la participación de un número significativo de ustedes. Muchísimas gracias. Bien, pues no nos resta más que felicitar a nuestros ponentes y despedirlos con un fuerte